Hola, hoy vamos a ver cómo planificar y realizar la implantación y el manejo de una forestación con fines comerciales. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan acompañar las diapositivas relacionadas con el tema. Bien, ahí están. Vamos a poner pantalla completa la presentación y así van a poder acompañar mejor la presentación. Bueno, para realizar una plantación forestal, ustedes ya vieron que nosotros tenemos, según cada región, las especies cultivadas recomendadas para esta región, según las demandas de la especie y las características edafoclimáticas de cada región. Vimos que para la provincia nosotros tenemos las especies más recomendadas, el Eucalyptus caumadulensis, los híbridos de caumadulensis con grandes, el Eucalyptus duni, el Ptereticornis, los pinos taeda y Heliotis, el algarrobo, la grevillea y los álamos, entre otras, ¿sí? Pero esos son los que se destacan como vimos anteriormente. Bueno, tenemos que tener en consideración también, cuando vamos a seleccionar la especie que vamos a estar recomendando para el cultivo, si esa área tiene alguna limitante, por ejemplo, terrenos inundables, con o sin desagüe. Con desagüe se destacan las especies como el Eucalyptus caumadulensis, que como ya hablamos en las clases anteriores, se adapta muy bien a todos los tipos de áreas con limitantes de cultivo. También se destaca otros eucaliptos como el glóbulos, los pinos, el fresno blanco y también algunos álamos. Con terrenos inundables sin desagüe se destacan los Eucalyptus caumadulensis, ¿sí? El sauce criollo, el babilónica, el ceibo, entre otras especies. En los suelos salinos se destacan los caumadulensis también, los algarrobos, el fresno blanco, entre otras especies, y en terrenos secos se destacan los caumadulensis, el Ptereticornis, los algarrobos, ¿sí? Algunas acacias, entre otros. En los suelos arenosos, las especies que más son recomendadas son algunos eucaliptos, como caumadulensis, el Cinerea y el Viminalis, ¿sí? El pino salepensis, Pinaster radiata, los algarrobos y algunos álamos como el deltoides. También los aguaribay, entre otras especies forestales. Bueno, ustedes ya vieron con la ley 25080 para implantación en cada provincia están las especies que son las que ya están en el estado de especies recomendadas para cada provincia, y además de estas, con un aval técnico, se puede recomendar a una otra especie. Entonces, con eso, ustedes ya pueden elegir la especie según la región, pero sin olvidar, cuando van a elegir la especie recomendada para el cultivo, tienen que acordarse del estudio de mercado, ¿sí? Para fijarse en la demanda de los productos forestales de esa región para definir qué especie van a recomendar para el cultivo forestal con fines comerciales. Ustedes ya vieron también la edad de rotación de cada una de las especies, ¿sí? La edad para la cosecha del eucaliptos, del pinos, ¿sí? Del sauce y álamos. Y también vieron el incremento medio anual que pueden tener estas especies. Bueno, entonces en función de eso, pueden ir eligiendo la especie que van a estar recomendando para el cultivo. Entonces, siendo así,
ustedes pueden tener como ejemplo un eucaliptus, ¿sí? Que el productor lo implanta en el año 2005, el año 2006 tiene el plantío con un año, la plantación con un año, 2018 en pleno crecimiento, y en 2013, si esa especie tiene una edad de rotación de 8 años, ya lo puede estar cosechando, ¿sí? Y ese eucaliptus puede llegar a tener un incremento medio anual de 43 metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Teniendo un mediano grado de mejoramiento. Bueno, otra característica y otro factor que tiene que tener en cuenta es la densidad de plantación de ese cultivo. Eso nosotros vamos a tener determinado en función de la finalidad, ¿sí?, de ese cultivo. Si vamos a hacer una implantación forestal con fines comerciales para celulosa, para bioenergía, para madera cejado, como nosotros vimos en las primeras clases. Y cada especie, cada variedad y clon, y dependiendo del sitio y de la finalidad, vamos a definir cuál es el mejor marco de plantación. Y con eso vamos a tener la densidad, el número de plantas por hectárea. En la ley 25080 ya hay algunas densidades, ¿sí?, ya preestablecidas, y en función de esas densidades se puede ver qué marcos de plantación se puede estar utilizando. Por ejemplo, ustedes pueden ver que eucaliptos, nosotros tenemos varios ejemplos de marco de plantación. La más usada es el marco de plantación 3x3, con 1111 plantas por hectárea. El 4x2 también no es muy utilizado, principalmente por el tema de las maquinarias. Y hay otros marcos de plantación que se puede estar recomendando, ¿sí?, del 2,5 por 2,5 hasta un 4x4 y hasta un 6x6, dependiendo de la finalidad y las otras características que hay que tener en consideración, como especie, variedad, clon y el sitio de implantación. Bueno, para algarrobo, que es otra especie que es de las nativas la más importante económicamente, nosotros también podemos hacer una recomendación de 3x3 desde que tenga el manejo adecuado para ese cultivo, que lo vamos a hablar un poquito más cuando estemos hablando de manejo del cultivo en sí, enderechamiento, raleos, podas, ¿sí? Pero por ahora vamos solo a marcar acá el marco de plantación, que puede ser mínimo de 3x3, 4x4 y otros marcos de plantación con un poco más de distanciamiento entre plantas y entre hileras. Bueno, seguimos entonces. Como nosotros habíamos dicho, ese marco de plantación va a depender del destino, ¿sí?, de la calidad del producto a obtener, las características biosilviculturales también que van a determinar, ¿sí?, mayor densidad, menor densidad. Se tiene que tener en cuenta también que la calidad del sitio, la rapidez del crecimiento inicial de cada especie también van a marcar mucho con relación a densidad de plantación. Tiene que tener en cuenta que cuanto mayor la densidad de plantación, mayor volumen yo voy a tener y mayor área basimétrica yo voy a tener de ese rodal. Voy a tener un menor diámetro, ¿sí?, medio del fuste, del tronco, y voy a tener un mayor tiempo de corta si el objetivo es aserradero, ¿sí? Una menor altura media, una altura promedia va a ser menor, ¿sí?, pero voy a tener al total un mayor volumen y mayor área basimétrica con aumento número de plantas por hectárea. Y voy a tener una menor conicidad,
¿sí? Voy a tener los árboles más cilíndricos. Y cuanto menor la densidad de plantación, voy a tener que aumentar el número de podas, si las podas son necesarias, dependiendo de la finalidad, que vamos a ver en las clases más adelante. Vamos a tener que tener un mayor control de malezas, ¿sí? De esa plantación, debido a mayor espacio entre las líneas y entre las plantas. Como principios técnicos y económicos de la forestación, nosotros ya hablamos desde la primera clase que el productor tiene que apuntar a lograr un máximo rendimiento en un menor plazo de tiempo posible, perdón, con una mayor calidad dentro de un sistema sostenido y ambientalmente y socialmente correcto. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que planificar y realizar esa plantación forestal. Bueno, para que la plantación sea sostenida en el tiempo, hay que planificar la plantación para que ella sea cosechada anualmente una superficie boscosa tal, ¿sí? Entonces, si el productor tiene un área para forestar, no va de una sola vez forestar todo el área, lo va a subdividir esa área y anualmente va a cosechar los lotes implantados. Eso se llama cupo de corta anual, ¿sí? Entonces, como ejemplo, ustedes tienen ahí ahí vamos a marcar, acá, tienen acá 480 hectáreas, ¿sí? Digamos que si un eucaliptus que estamos cultivando acá y que ese eucaliptus tenga una edad de rotación, o sea, los años para su cosecha sea de 10 años. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dividir el número de hectáreas total del área para realizar la implantación por el número de años que llevan para poder cosechar esa especie. Entonces, tendríamos ahí el cupo de corta anual para esa plantación, para esa especie, ¿sí? De 48 hectáreas por año, ¿sí? Entonces, el año 1 se va a hacer la implantación de la primera parcela, el año 2 la siguiente, 3 la siguiente, y cuando se realiza la implantación de la 10ª parcela, se estaría realizando la cosecha del primer lote plantado. Bueno, entonces ahí está una imagen que muestra bien la organización de la plantación con los cupos de corta anual. Una plantación ya establecida y otras plantaciones más jóvenes. Bueno, ahí son otros ejemplos de imágenes que se ven las plantaciones recién plantadas y otras en años anteriores. Ahí hay una imagen de campos forestales marcando esta diferencia de cupo de corta anual. Bueno, hablando en planeamiento, vamos a hablar de caminos y cortafuego. Para dividir esas parcelas de implantación es necesario hacer los caminos y adentro de los lotes plantados anualmente también hay que hacer caminos para poder sacar la producción y también para evitar los riesgos de incendios y hacer cortafuegos para que el fuego de un lote no pase para el otro lote. Entonces, vamos a hablar ahora de los caminos, como pueden ver acá un ejemplo de ya una forestación ya establecida, ya lograda, ya cerca de su cosecha, con el camino y la distancia cortafuego para asegurar de que si en caso de un incendio no se pueda pasar el fuego de un lote a otro.
Acá nosotros hicimos un gráfico, graficamos para mostrar cómo funciona esta planificación, cómo se tiene que realizar esta planificación para subdividir los lotes, ¿sí? Bueno, primeramente los lotes tienen que tener un máximo de 25 hectáreas, ¿sí? Entre los caminos de 10 y 12 metros, ¿sí? Los caminos con cortafuego. Adentro de esos 24 hectáreas se puede hacer caminos más angostos de 4 o 5 metros para poder retirar la producción, para poder hacer la cosecha. Pero en esos 24, 25 hectáreas, 25 es lo máximo recomendado, tiene que tener una estrada, ¿sí? Un camino con el cortafuego de 10 a 12 a 15 metros, ¿sí? 10, 12, 15 metros. Entonces acá como ejemplo, nosotros tenemos ahí una plantación con marco de plantación 3x2, ¿sí? Y adentro de esa plantación, el camino principal con 15 metros acá, entre las parcelas plantadas, un camino secundario acá adentro con 10 metros, ¿sí? Y adentro, subdividido adentro de ese lote de 24 hectáreas, subdividido lotes de 6 hectáreas con caminos internos para facilitar la cosecha de 4 a 5 metros. Bueno. Esos caminos y esos cortafuegos tienen que tener el mantenimiento y limpieza para que realmente funcione como se debe funcionar. Entonces, para graficar y para que ustedes tengan en cuenta cómo hay que armar ese camino, ¿sí? Ahí está el camino en el medio y los cortafuegos en las laterales, ¿sí? Que normalmente en nuestra región, acá en la región de Zanja, y con una totalidad de 15 metros en los caminos principales. Para control de incendio hay otras medidas que también se realizan, además de hacer los loteos y los caminos y cortafuegos, que son el control de malezas, las podas, las torres de vigilancia, planes de control, de prevención de incendio y todo eso, pero una de esas medidas de control que hay que tener en cuenta en la implantación es la realización de los caminos y cortafuego. Bueno, siguiendo entonces, ya teniendo la especie, ya teniendo el marco de plantación, se hace la elección del terreno. Lo recomendado es que estas distancias del terreno hasta la industria no supere los 100 kilómetros, ¿sí? Sin embargo, en nuestra región, por la falta de forestación en los 100 kilómetros, muchas de las industrias están haciendo la importación de madera de distancias que son como mínimo el doble de la distancia recomendada. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la distancia, de preferencia que esté a 100 kilómetros de la industria donde va ese producto final, pero también hay que contemplar que en nuestra región se da casos de que esas plantaciones, la elección del terreno viene de afuera, entonces en estos casos, estos 100 kilómetros que son los recomendados, por ahí tiene que ser llevado en consideración también debido a la demanda y la falta de productos forestales en esa región. Bueno,
Siguiendo con todo lo que está relacionado a la implantación y la selección del terreno, otro factor que hay que tenerse en cuenta es la calidad del suelo, ¿sí? Lo más recomendado es que sean suelos profundos, de textura mediana gruesa, ¿sí? Los aspectos negativos que pueden llegar a tener un suelo para la plantación forestal es la compactación o capas argillosas, ¿sí? Difíciles para el desarrollo y crecimiento de esos plantines, principalmente en la fase inicial, ¿sí? Y por eso cuando se trabaja en ese tipo de suelo compactado, hay que tener cuidados de manejos, cuidados culturales, que ya lo vamos a ver más adelante. Y otro aspecto negativo que puede llegar a tener son napas freáticas a poca profundidad. Entonces son dos cosas que pueden tener ahí como para llevar en consideración con relación a lo que calidad del suelo. Bueno, con relación a calidad del suelo, también podemos mencionar que los suelos que tienen un número muy grande de hormigueros, con número superior a 50 nidos por hectárea, el costo del control de hormigas, que es la principal plaga en forestación, es alto. Entonces hay que ver la factibilidad de la implantación en suelos cuyo el problema de plaga, hormiga plaga, sean superior a 50 nidos por hectárea. Bueno, otro factor a tener en consideración, la mano de obra. Si la mano de obra para realizar esa implantación va a ser una mano de obra local o va a ser una mano de obra traída de otra región o de otra provincia, como en el caso de nuestra provincia, la mayor parte de la mano de obra para las plantaciones forestales son contratadas de otras provincias. Y cuando se utiliza mano de obra local, hay que tomar la decisión de especializarla, dado que no hay gente especializada en ese tipo de plantación, las que hay son muy pocas, y quizás invertir en la especialización de la gente que está haciendo la implantación sea fundamental para establecer plantaciones con un alto rendimiento y para evitar problemas que se pueden tener en la plantación, en la productividad, el rendimiento y calidad de esa plantación, dado a problemas en la implantación del cultivo, principalmente en todo lo que está relacionado a pérdidas de plantas y reposición. Bueno, otro factor que hay que tener en cuenta, la preparación del terreno, el control de malezas y la fertilización. Todo eso hace con que se incremente la productividad del cultivo, hace con que el cultivo sea más homogéneo y también tiene que ver con la sustentabilidad de ese cultivo. Bueno, para preparar el terreno, cuando los suelos no tienen limitantes y su pendiente es inferior al 10%, se hace el barbecho, que no debe ser inferior a los 60 días de la plantación. Se intenta preparar el suelo con una buena profundidad de arada, que sea uniforme y suficiente para el suelo estar bien destorronado para poder hacer la plantación de los plantines, ¿sí? Con desquiada y rastras si es necesario. Hay unos ejemplos de rastras de disco desencontrada para poder destorronar bien el suelo para realizar la plantación. Ahí está un dibujo de cómo realizar
la rastreada previa a la implantación del cultivo, ¿sí? De forma cruzada, para hacer solamente en las líneas de plantación y no en todo el suelo, ¿sí? Eso es lo recomendado para las plantaciones forestales, de realizarla en línea de plantación. Bueno, también tenemos que realizar la marcación, que puede ser manual o mecánica, de la marcación de dónde va cada plantín, que va a ser hecha de acuerdo con lo que se fue definido de densidad de plantación. Esa marcación, cuando efectua de manera manual, puede ser realizada por alambres o caños, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de cómo puede hacer el encuadre del lote y la marcación, ¿sí? Con alambres y estacas. Y también se puede realizar la marcación mecánica. La marcación mecánica puede ser hecha con diferentes implementos, ¿sí? Se puede hacer en diferentes formas, ¿sí? Rectangular, cuadrado, ¿sí? En 3 bolillos, diciendo que el más convencional es el rectángulo o cuadrado. Bueno, cuando tenemos suelos con limitantes, vamos a tener entre esas limitantes la compactación. Cuando tenemos compactación del suelo, lo recomendado hacer es, en la línea de plantación, pasar el cisel o un subsolador, ¿sí? En la línea de plantación. Y hacer el desmalezado químico entre medio de estas líneas. Bueno, acá está un ejemplo de un subsolador de 3 púas en la banda de plantación, en la línea de plantación, y con un desmalezado entre líneas. Acá solo a modo de ejemplo, en las regiones que no se encuentra el subsolador de 3 púas o el subsolador forestal, se puede adaptar el subsolador común que se encuentra en la región, ¿sí? Cambiando la línea del subsolador para que el subsolado principal se haga en el medio de la línea de plantación. Entonces hay que adaptar el implemento agrícola para que el subsolado se dé en medio de la línea de plantación. Entonces acá hay un ejemplo de la preparación del terreno en la línea de plantación con subsolado con el subsolado en el centro de la línea de plantación. Bueno, seguimos entonces. El objetivo del subsolador y también de la jastra es permitir que el suelo quede bien destorronado para que después se pueda depositar y plantar el plantín en ese suelo. Los plantines son pequeños, ¿sí? Tiene que tener para hacer el orificio, ¿sí? El pozo donde va a entrar ese plantín. El suelo, cuanto más bien destorronado está, mejor para poder estar realizando esa plantación. Ya vamos a ver más adelante en otro video y también en las imágenes que siguen esa presentación. Bueno, cuando el suelo tiene una pendiente mayor que 10, lo recomendado es la plantación con curvas, ¿sí? Cortando la pendiente. Entonces se hace también línea de plantación de manera que se puede evitar problemas de pendiente y de erosión. Bueno, otra limitante que puede llegar a tener en el suelo es el suelo con poca drenaje, ¿sí? O napa superficial. Cuando eso pasa, lo recomendado es realizar la plantación sobre camechones, ¿sí? De 40 a 50 centímetros,
como se puede observar acá en la región, como hizo la empresa La Ramada en una de las plantaciones que tiene en Chambicampi, fue realizada en camechones en el área que tenía un drenaje deficiente. Ese es un ejemplo de cómo se realiza, ¿sí? Para que tenga en cuenta en una imagen de la realización de esos camechones en la línea de plantación. Bueno, entonces, para hacer una implantación, otro factor muy importante es la elección de plantines. Y cuando hablamos de elección de plantines, no estamos solamente hablando de características morfológicas del plantín, ¿sí? No solamente de altura, diámetro, ¿sí? Pero también estamos hablando de todo lo que es genética del plantín, ¿sí? Garantiza una buena genética, como ustedes vieron en las clases anteriores de propagación y vivero, son fundamentales para poder estar obteniendo una plantación más rentable. De los parámetros que se tiene que tener en cuenta para la elección del plantín, ustedes ya pudieron ver en la clase del plantín de producción de plantas en viveros, producción de plantas forestales en viveros forestales, y está bueno remarcársela acá para tener eso en cuenta para las elecciones de plantines que puedan conformar plantaciones de calidad y con baja pérdida de plantas en esa plantación. Bueno, entonces acá está un ejemplo del plantín ideal para estar haciendo la forestación, ¿sí? Después hay que tener en cuenta el traslado y la distribución de esos plantines, cómo eso se va a trasladar y cómo eso se va a ser cuidado hasta el momento de la plantación. Bueno, después la plantación propiamente dicha. Siempre el planeamiento es una herramienta clave y en cualquier situación una buena plantación es esencial para el desarrollo de la planta. Entonces hay que tener mucha atención con la plantación, dado que esa va a definir cómo va a desarrollar esa planta. Y principalmente en sus primeros días y meses post plantación, que es la fase crucial para el establecimiento de un rodal comercial. Para realizar la plantación, ella puede ser realizada de manera manual o mecánica, ¿sí? O mecanizada. En la plantación manual se puede utilizar plantadoras, como ustedes pueden ver en esta imagen, el operador con una bandeja, con los plantines a su derecha, con la plantadora en mano. Acá en la plantadora está acoplado una mochila para fertilización y el operador va a poner el plantín acá adentro del ducto y eso se va a plantar en el suelo, como ustedes van a poder observar en el video de plantación que está disponible en el entorno. Así se hace la abertura del pozo, ¿sí? Y se deposita el plantín en el suelo. Cuando no hay la plantadora, se puede improvisar con el estilo sacabocados o también con, con un cabo de madera con un tubete fijado en su punta, ¿sí? En su extremidad. Y con eso realiza la perforación para poder hacer el pozo para la plantación. Ahí un ejemplo de una plantación en Sarmiento, acá cerca de Esperanza, ¿sí? Con la plantación en los suelos típicos de esa región, ¿sí? Y cómo fue realizada la misma, con las bandejas, los plantines, cómo fueron distribuidos en el campo y
cómo fueron implantadas. Bueno, acá la otra forma de realizar esa plantación es la plantación mecanizada, ¿sí? Ahí está la plantación mecanizada. En ella el plantín es depositado, ¿sí? Y claro, mucho más efectivo y mucho más rápida la plantación. Sin embargo, en nuestra región, ese tipo de maquinaria no es habitual de verse. Si se hace una plantación de muchos hectáreas, hay que ver la factibilidad de estar contratando el servicio de una máquina de esa y trasladándola para realizar la plantación en nuestra región. En el momento de la plantación hay que tener en cuenta, ¿sí?, la posición correcta para que esté lo más vertical posible ese plantín, para que ese plantín no quede tumbado ni arriba del suelo ni muy abajo del suelo, ¿sí? Lo correcto es que tenga 1 centímetro de cobertura sobre la parte radical de ese plantín, ¿sí? Y bueno, y para que ustedes tengan en cuenta el rendimiento de días hombre para realizar una plantación, una plantadora manual hace de 4 a 5 hectáreas al día con 5 plantadores. O sea, un plantador hace aproximadamente 1000 plantas por día. Con la plantadora mecánica se puede plantar aproximadamente 12.000 plantines al día, ¿sí? Para que tenga en cuenta ahí el rendimiento. Nosotros recomendamos que ustedes vean el video de plantación realizado por la cátedra que está disponible en el entorno virtual. Para el control de malezas se realiza el control de malezas en el preparo del terreno, ¿sí?, en la preplantación, 2 a 4 meses antes de realizar la plantación, y postplantación se realiza en la base de los plantines y entre líneas de plantación. Y las veces necesarias que generalmente van en los primeros años de la plantación de 2 a 3 veces al año, ¿sí? Entonces sería el preplantación, el año de la plantación, primer y segundo año postplantación. Eso va a depender mucho también del material utilizado, ¿no? Si es clonal o no clonal y lo rápido que crece en esa planta, ¿sí? Entonces eso va a definir las veces que se va a realizar el control de maleza y por cuántos años se va a estar realizando. Bueno, el control de maleza también se puede hacer manual o mecanizado, ¿sí? El control manual y mecánico y el químico también, que es uno de los más utilizados. Entre el mecánico están las carpidas, las disqueadas, la jastra, y el químico tenemos los preplantación, que son herbicidas preemergentes, ¿sí?, que se tiene que aplicar 3, 4 meses antes de la plantación y unos días antes de la aplicación también, de la plantación también hay que aplicar el producto. Y los controles de malezas realizados post plantación tienen que ser realizados con herbicidas selectivos y o no selectivos, pero con protección de las plantas, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay un cronograma que ustedes pueden ver del año 0, acá la plantación en sí, preplantación, que
tipos de principios activos, productos para control de malezas se puede estar utilizando, y post esta plantación, entonces ustedes pueden observar en esta imagen de control de malezas, ¿sí? Los controles de maleza que puede estar siendo realizado durante los primeros años de vida de una plantación. Y los principales principios activos que son utilizados antes de la plantación y posterior a la plantación. En ese cuadro ustedes pueden ver los principios activos, ¿sí? El modo de acción de cada uno, y si son selectivos o no. Por ejemplo, el eucalipto y el pino, que son las principales especies cultivadas, si son selectivos o no a ese producto para control de malezas. En plantación y luego posterior a la plantación, el hexaflutole, uno de los selectivos más utilizados, ¿sí? Bueno, en las otras épocas ustedes pueden corroborar con lo que vimos en el cuadro anterior y poder tomar la decisión de qué principio activo van a estar utilizando en cada momento de la plantación. Bueno, hay otras recomendaciones para el control de malezas en plantaciones forestales en función de qué especies de malezas ustedes tienen en el campo. Para poder definir qué especies ustedes tienen y cuál es el mejor control, nosotros recomendamos utilizar la guía para manejo de la vegetación competidora de la Forestal Arauco, ¿sí? Es un guía bien completo, tiene fichas de reconocimiento de la vegetación competidora y tiene también recomendaciones de control para forestaciones. Entonces, es una recomendación de una bibliografía en el caso de que ustedes necesiten hacer el control de malezas o estén teniendo problemas en el control de malezas en un campo forestal. Como había dicho anteriormente, cuando vamos a hacer la aplicación entre las líneas de plantación con postemergentes, post-plantación, es necesario proteger los plantines de esos productos, principalmente si no son selectivos. Entonces, hay una imagen de un ejemplo de una pulverizadora con esa protección para los plantines. ¿Sí? Abajo hay otra, y bueno, esta es una aplicación con una camioneta, no una pulverizadora, algo que se puede adaptar a una camioneta, ¿sí? Todo bien casero, de lo que se puede estar haciendo previo a la plantación sin la protección del plantín, ¿sí? Posterior a la plantación, ya se recomienda la protección del plantín. Entonces tendría que estar cuidando o bien utilizar un selectivo, ¿sí? Entonces esa es una pulverización adaptada previo a la plantación. Algo muy importante que hay que tener en cuenta para la implantación de un cultivo forestal es el control de hormigas podadoras, ¿sí? El Cromirmex y el género Acta son las principales plagas forestales y por la cual la tenemos que controlar antes de la plantación, en la plantación y los primeros 2 años post plantación. Se puede estar realizando el control de esta plaga de diferentes modos, con polvos, por pulverización,
Sin embargo, lo más recomendado y lo más efectivo es el uso de granulados, ¿sí? Los granulados son lo más recomendados para el control de hormiga en plantaciones forestales. Acá un ejemplo de una aplicación de el granulado, ¿sí? En un área que se va a forestar. Un día previo a la plantación, eso tiene que estar siendo realizado algunos meses previo a la plantación, y eso sigue en el año de la plantación y los 2 años siguientes. Además de la aplicación con mochilas, ¿sí? De esos granulados, también se puede estar aplicando con las bolsas de granulados. Se recomienda dispersar las bolsas sin abrirlas en el medio de cultivo. Las hormigas mismas se encargan de abrir las bolsas y de llevar el granulado para el hormiguero. La ventaja que tiene en comparación al método anterior que se hace con la mochila de aplicación es que en la bolsa este sebo, este granulado, está protegido contra la humedad, ¿sí? Entonces lo podemos aplicar en cualquier época y hasta mismo en días más húmedos, ¿sí? Lo que no pasa cuando tenemos el granulado aplicado con la mochila. Bueno, otra forma de control para plantaciones forestales que no es usual en grandes plantaciones, pero sí es recomendado principalmente en la área de periurbanos, cuando hay forestaciones en cortinas de bordos urbanos rurales, para evitar el uso de los productos agroquímicos. Se puede estar recomendando hacer esa pollerita, ¿sí? Ese protector contra el ataque de hormigas con un plástico que puede ser tipo el plástico de silobolsa, ¿sí? Para poder proteger del ataque del corte de hojas por las hormigas podadoras, ¿sí? Bueno, para estas áreas de periurbanos también se puede recomendar el control biológico de hormigas podadoras, ¿sí? Bueno, otra plaga que también hay que considerar dependiendo de la región que uno está, son los roedores, y lo más utilizado para el control de los mismos son los cebos tóxicos y los anillos protectores, ¿sí? Bueno, fertilización. Tipos de fertilización. Lo más usado en forestación son los fertilizantes fosforados, ¿sí? Pero en nuestra región no es lo más utilizado porque no tenemos una demanda en el suelo de fosfato tan grande como en la región más productora de productos forestales del país. Entonces, en nuestra región lo más utilizado son otros fertilizantes, no solamente fosforados como en las otras regiones del país que cultivan especies forestales. Claro que como ingenieros agrónomos tenemos que tener los procedimientos adecuados para la utilización y recomendación de uso de fertilizantes, con análisis, dosis correctas y plantadas, 650, 200, 250, 300 gramos por planta. ¿Qué método de aplicación se va a utilizar? Por pulverización, fertilización foliar, si en el riego, si se va a depositar sobre el suelo, que eso se haga a 5 a 10 centímetros de la planta y no directamente sobre el cuello del plantín, ¿sí? Y utilizar las recomendaciones de protección
en la aplicación y destinación adecuada de los envases. Lo más recomendado para aplicación de fertilizantes son las mochilas, ¿sí? Para poder tener un mayor rendimiento, mayor efectividad de la aplicación por persona cuando esa fertilización es hecha de manera manual. Bueno, hablando de fertilización, otro aspecto que hay que considerar que hay plantines como por ejemplo los pinos y algunas otras especies como por ejemplo los prosopis que pueden estar obteniendo plantines ya con micorrizas o en las especies que tienen asociación con bacterias promotoras de crecimiento, de estar adquiriendo plantines que ya tienen esos microorganismos que pueden beneficiar la nutrición de esos plantines hacia el campo. Bueno, otra cosa para hablar con relación a la plantación es el riego, ¿sí? De respetar las épocas recomendadas para plantación en cada región, ¿sí? Y esas épocas normalmente están vinculadas con la disponibilidad de agua en el suelo y también con el tema heladas. Entonces, normalmente las plantaciones en esa región se hacen en septiembre, octubre, ¿sí? Y cuando necesario el riego en el momento de plantación. Y en eventuales emergencias hídricas se puede estar recomendando el riego en otras épocas post plantación, no solamente en el momento de plantación. El riego en el momento de plantación se va a definir en función de la humedad del suelo, ¿sí? Y del requerimiento de la especie. Bueno, cuando la región presenta problemas de déficit hídrico y los plantines y la especie requieren mucha agua, se puede estar recomendando la aplicación del hidrogel, ¿sí? Que absorbe y almacena el agua y el fertilizante también lo van liberando lentamente hacia el plantín, y también el uso de antitranspirantes, ¿sí? Pero eso aumenta el costo de la plantación, entonces hay que ver si realmente es necesario la utilización de esas técnicas para poder estar realizando la implantación o no. La reposición de fachas tiene que ser realizada a los 15 a 30 días después de la plantación. Normalmente ella se hace con fertilización para ganar el tiempo de plantación y que estén bastante equiparadas con los plantines plantados anteriormente para que quede un rodal homogéneo, y no debe pasar de los 60 días após la plantación para mantener la homogeneidad de esta plantación. Bueno, el control de malezas y de plagas debe continuar en el segundo y el tercer año de plantación, ¿sí? Con desquiadas, carpidas, herbicidas, insecticidas si necesario. Teniendo en cuenta que las principales plagas forestales son las hormigas podadoras, como ya lo vimos. También hay termitas, psilidios, escarabajos, ¿sí? Orugas, desfoliadoras, chinche y la avispa de la gacha del eucalipto. Para todo eso, principalmente en los primeros años, hay que hacer monitoreo y ver la necesidad o no del control del mismo. Bueno, cualquier consulta, estamos disponibles para las mismas en el foro, ¿sí? Del entorno virtual, en el grupo de WhatsApp, también por grupo de Facebook y por los correos ahí mencionados. Bueno, los invito a ver el video de plantación, ¿sí? Y seguimos en las próximas clases con
lo que sigue de lo que es manejo de plantaciones con fines comerciales. Nos vemos.